Lo viste vos. Sí, claramente, sí. Mira, lo tenemos a Gregorio Dalbón del otro lado y volvemos a tratar de llevar, y se trata de hacer el esfuerzo constante, ¿no? De llevar las cosas a su propio peso, al peso que tienen, ¿no? Y por estas horas, buenas noches Gregorio Dalbón, bienvenido, gracias por hablar con nosotros. Algunos desde la oposición hablan de juicio político, y así te lo pregunto, porque la verdad que suena a que están intentando ponerle un peso a la situación que no tiene. A ver, buenas noches Dalbón. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Fernando. La verdad que sí, escuché atentamente y me dejaste servido, Fernando, el tema de que no es lo mismo Macri que Alberto Fernández. Y estaba repasando, sin perjuicio de que vamos a ahondar en lo que vos quieras, el tema de la foto. Estaba repasando que el 9 de julio, en la misma semana del cumpleaños de Fabiola, me puse a estudiar para la defensa que voy a hacer de Alberto Fernández como su abogado. Estaba viendo que el 9 de julio se instó a través de la oposición a salir a la calle en búsqueda de la libertad, de ese tipo de libertad que estaba absolutamente prohibida, tanto como las reuniones, pero se instó a través de la propia oposición. Y el presidente Mauricio Macri, en esa misma semana, también fue entrevistado por Mario Vargas Llosa y también manifestaba que en ese tipo de situaciones los argentinos tenían que vivir libremente, quejándose absolutamente del decreto presidencial. Esto para hacerte una introducción. Y después algo que me parece que los televidentes tienen que tener en cuenta, y después seguramente lo va a tener en cuenta la justicia: todo salió de Presidencia de la Nación. Nada se ocultó, absolutamente nada. Entonces, estas son las diferencias entre hombres de buena fe, entre hombres que realmente se ajustan a la situación del costo político, que se van a poner al frente seguramente y a disposición de la justicia, en diferencia a otros que mienten, que fugan o que espían ilegalmente. Tenemos un hombre honesto de presidente. Evidentemente hay una circunstancia que yo no llamaría delito todavía, porque los abogados, hasta que no nos condenan a nuestro cliente, tenemos un cliente donde se presume su inocencia. Dalbón, quiero preguntarle concretamente, a mí me parecía descabellado lo de juicio político porque creo que ni siquiera una situación como el caso Clinton-Lewinsky en su momento en los Estados Unidos ameritó mucho más que una disculpa, ¿no? Y estábamos hablando de una situación totalmente diferente a esta, le quiero dejar claro, pero viene bien la comparación cuando algunos te tiran el juicio político, ¿no?, como argumento. Pero quiero preguntarle, voy un paso más allá. Algunos, como Florencia Arieto, tuitean y apelan a este artículo 205 del que tanto hablamos en muchas oportunidades, la propagación de una enfermedad. Si alguien quisiera, por ese lado, ¿sí?, hacer que el propio presidente de la Nación dé más explicaciones o que le corresponda algún tipo de respuesta distinta, ¿qué pasa con eso? Mira, en principio no sé cuál es la función de Florencia Arieto más que tuitear. La verdad que no conozco su historial. Lo que sí puedo decirte es que, primero, Alberto Fernández no cometió ningún delito. Hay una foto y en esa foto seguramente después la justicia va a analizar, habida cuenta de una foto que a todas luces surge, que si no se podía juntar con gente, es una foto que está mal y que hay que ser necio para negarlo. Acá no hay un abogado necio, hay un abogado de un presidente que va a defenderlo. Y para que tengas en cuenta esta situación, lo va a defender no solamente en tribunales, políticamente o mediáticamente, sino que también en esto que me preguntás. No hay posibilidad de juicio político. Lo que hay es un costo político. Y el costo político de esa foto es que se vanaglorie la oposición, al carecer de ideas, en tratar de decir que van a hacer un juicio político a sabiendas de que no hay quórum para hacer un juicio político, ni tampoco está taxativamente en la Constitución Nacional aquella posibilidad de hacer un juicio político al presidente de la Nación cuando todavía no comenzó una investigación y no sabemos si todavía siquiera ha sido imputado en una causa. Por eso me parece que la oposición lo que va a hacer es traer harina a su propio, obviamente, costal. Va a tratar de utilizar esto en lo que viene ahora, que son las elecciones, pero las ideas se le acaban y se las estamos dando nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle entender, como recién hablaba Fernando y como bien decías vos,
que no es lo mismo, evidentemente, un gobierno que destruyó el país con un presidente que evidentemente pudo haber cometido o un error o un delito. Lo determinará la justicia. Pero tengamos en cuenta algo, como abogado te lo digo. Hasta que alguien no es condenado, es inocente. Entonces, que tenga bien en cuenta la población esto. Y la igualdad ante la ley, cuando dicen que no, él tiene que tener más responsabilidad, a veces la igualdad ante la ley la utilizan a favor o en contra. ¿Él es una persona que se pudo haber equivocado y que pudo haber cometido delito? Sí, lo es. Ahora, como tal, ¿tiene derecho a defenderse? Sí. ¿Podemos decir que hubo dolo? ¿Podemos decir que hubo intención de ocultar algo? No. Si él directamente desde Presidencia de la Nación le ha enviado a la justicia todas las entradas y salidas de la Quinta de Olivos, de Casa Rosada, nunca se ha ocultado nada. Gregorio. ¿Podemos decir que la oposición ha hecho lo mismo? Sí, Fernando Borroni te quiere hacer una pregunta también. Hay algo Bueno. muy interesante de lo último que usted marcó, que tiene que ver que precisamente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y él dijo algo muy claro: no hay un delito. Ahora, vivimos en una sociedad con un sistema judicial en complicidad con los medios, donde parece que el costo social es mucho mayor en la tapa de un diario que en una sentencia. Digo, es preferible a veces tener una sentencia que nadie se entere a que en la tapa del diario digan que sos culpable, porque automáticamente ya lo sos. Ahí hay un nudo, digo, que me parece que socialmente es difícil, ¿no? Y ahí aparece lo del costo que analizaba hoy Daniela. Estoy de acuerdo, Fernando, contigo. Preguntáselo a Cristina. Claro. De alguna manera, con Cristina, cuando yo me tiré arriba de la granada en el 2016, todo el mundo decía que iba a ir presa. De todas maneras, para que tengas en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de los medios, muy bien no le fue tampoco, porque Cristina Fernández de Kirchner termina como vicepresidenta de la Nación sacando un gobierno que destruye un país cuando ese gobierno pensaba perpetuarse en el poder por todas las cosas que estamos viendo, más allá del espionaje ilegal, el tema del golpe de Estado en Bolivia y todas las causas que tiene Mauricio Macri, que no voy a compararlas con lo que sucedió ni con la foto. Pero obviamente que a veces sí, como vos decís, la repercusión pública, los medios y sobre todo estos periodistas que parece que se les cae la baba porque hay una foto y porque están contentos de que ha salido una foto. Fíjate que es todo lo que tienen. Creo que en el boxeo dicen, eso es todo lo que tienes, en alguna película, eso es todo lo que tienes. Bueno, si eso es todo lo que tienen, Fernando, nosotros tenemos mucho más que darle a la sociedad que esta foto. Tenemos que darle absolutamente una reactivación a la economía, tenemos que darle a toda la gente la tranquilidad de que estamos todos por ser vacunados finalmente, absolutamente toda la población, que vamos a salir de la pandemia y que este es el gobierno que no destruyó el país, sino es el que lo va a poner de pie. Esa es la idea. Por supuesto que lo que pasó no nos gusta a ninguno. Como amigo estoy casi enojado y como abogado de Fernández estoy espalda con espalda y lo voy a defender porque yo entiendo que no hay delito todavía y que no va a haber delito, porque para que haya delito tiene que haber una condena firme basada en, obviamente, basada en cosas jugadas, ¿no? Dalbón, da la sensación, además, yo hay algo que sostengo desde el inicio de la pandemia que tiene que ver con que, por lo menos en la República Argentina, ¿no? Cuando toda la oposición acusaba de dictadura, ¿no? Y de cosas tan autocracia y estos términos, ¿no? Que tanto peso tienen, volvemos a esto del peso de las palabras, de las cosas. En la República Argentina la verdad es que por violación de la cuarentena sí hubo algunas, entiendo que se han labrado actas, lo que sea, pero tampoco hubo personas que llegaran, por ejemplo, a estar detenidas, ¿no? Lo que quiero decir es, explicó una y mil veces la normativa y yo recuerdo que a nosotros desde aquí nos decían, bueno, pero si la calle está llena de gente. Bueno, porque de hecho lo que se intentaba es que la gente respetara, ¿no? Por una decisión propia esa normativa. No hubo una persecución, eso es lo que quiero decir, respecto de las personas que, de hecho el movimiento en la calle muchas veces era mucho más que el que debía haber sido. ¿Usted coincide con esta mirada? ¿Entiende que eso es lo que se intentó hacer? Porque desde la oposición se pinta de una forma totalmente distinta. Entonces también ahora esto parece mucho más grave. Hay que ser justos en esto, hay que decirlo de esta manera. Sí, yo les recomiendo a los televidentes analizar la semana de julio del cumpleaños de Fabiola, que es lo que empezamos a hablar en un comienzo, ¿no? Del 9 de julio, en donde sale toda la gente instada por Mauricio Macri, Sí. por Patricia Bullrich, a la calle, a contagiarse. Y no solamente los instan a salir, creo que estuvieron también por Olivos. También
no solamente los instaron a salir por Olivos, insultaban a la vicepresidenta desde la puerta de la casa. Y también Vargas Llosa y Macri se vanagloriaban, Mauricio Macri, diciendo que las libertades estaban en juego, incitando a la gente a salir. A mí me parece, como vos bien decís, hay una diferencia muy grande entre un presidente que quiso cuidar a los argentinos y que los sigue cuidando y que los está cuidando y los va a cuidar, a un presidente que dijo que es peor el coronavirus, que no es tan malo como el populismo. Me parece que es muy claro en frente de quién estamos. Los operadores periodistas, porque no son periodistas, realmente ponerle la misma talla que tenés vos, Daniela, o que tiene Fernando, a personajes siniestros que están trabajando simplemente burlándose de Fabiola, burlándose del presidente, es porque no tienen un solo argumento, una sola idea de la oposición para poder de alguna manera tratar de analizar cuál es el proyecto de la oposición para estas elecciones. Y lo que van a hacer es intentar utilizar esta foto. Ahora, ¿esta foto va a tener 3, 4, 5 días más? Seguramente sí, pero la verdad es que la gente no come fotos. Y esto es lo más importante. La gente necesita comer comida, necesita que le bajen los alimentos, necesita un gobierno inclusivo. Sí. Eso es lo que necesita. Dalbón, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Siempre un placer, Daniela. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos en vivo.